Bendiciones, ¿cómo están? Un saludo para todos. Estamos ya por iniciar nuestro estudio en el libro de Santiago, el tema número 5, sabiduría para poner en práctica la palabra. Esto está basado en Santiago 1, versos 19 al 27, así que le animo para que esté pendiente de esta palabra. El propósito de este tema es poner en práctica cada uno de los principios que nos presenta Santiago, con la fe que esto nos va a dar resultado y que vamos a poder expresar una religión pura y verdadera, tal como Dios lo espera de nosotros. Y creo que este es el mejor momento, ahora que el Señor pues nos tiene aquí en nuestras casitas, disfrutando nuestra familia, porque ahí tiene que ser. O sea, no estar juntos para estarnos peleando y estar discutiendo, no, más bien todo lo contrario. El Señor nos está abrevando, nos está nutriendo, alimentando, y de todo esto vamos a salir con una potencia, con una dinamita extraordinaria. Así que preparémonos para esta palabra que en breve vamos a recibir. Así que bienvenidos todos, es una alegría, es un gozo para mí en lo personal contar con ustedes, saber que cada jueves estamos juntos en esta dinámica virtual, que es algo, aunque ya lo conocíamos, pero no nos imaginamos que íbamos a vivirlo con tanta intensidad como nos está aconteciendo ahora. Así que preparémonos para este tiempo y estemos dispuestos, dispongamos nuestro corazón. Previo al tema, a continuación, les voy a presentar un testimonio que va a servir como base para darle seguimiento a lo que posteriormente vamos a estudiar en el libro de Santiago. Así que pongámosle atención a este testimonio de inicio para dar la base al tema que enseguida vamos a compartir. Buenas noches, mi nombre es Jorge Altamirano y hoy quiero contarles sobre una palabra que marcó mi vida. Recuerdo que fue hace cerca de 3 años que mi hijo padecía de aftas en su boca y algunos problemas digestivos, y decidimos llevarlo donde un especialista en San Pedro Sula. Después de un proceso nos remitió donde una doctora que era hematóloga, oncóloga, y desde que escuchamos esa palabra oncóloga pues nos preocupamos bastante, y ella mandó a hacerle unos exámenes y resulta que mostraba la forma de los glóbulos rojos, era normal, era una forma elongada, ¿verdad? Y nos decía que era muy probable que fuera una enfermedad que se llama anemia falciforme, ¿verdad? Que es una enfermedad genética que no tiene cura. Y pues nos pidió que hiciéramos una segunda prueba, ¿verdad? Después de pasado un tiempo nos remitió a la doctora anterior, y ella nos hizo una dieta para que él se sometiera a ella, y al hacerle le teníamos que hacer el segundo examen, y pues obviamente estábamos bastante angustiados para que fuera ese el resultado definitivo. Pues antes de emprender el viaje a San Pedro Sula visitamos a nuestros pastores, y ellos nos dieron una palabra que realmente nos dio esa paz que logramos sentir al final. Y era Marcos 5:36, donde en el contexto Jesús le dice a Jairo, cuando Jairo va y le pide que vaya a ver a su hija porque acababa de morir, y él le dice no temas, solo cree. Y esa palabra que nos dio el pastor se acoplaba bastante a lo que estábamos viviendo, porque teníamos mucho miedo, ¿verdad? Pero nos abrió esa palabra, la puso el Señor ahí para que nosotros tuviéramos esa paz que realmente necesitábamos. Y Dios hizo la obra, gracias a Dios. Mi hijo no tenía eso, y fue una sorpresa para los doctores al ver el cambio drástico que había tenido positivo en su salud. Y creo que eso nos dio una lección de saber de que no estamos solos, y que creyendo es como vamos a lograr muchas cosas en el Señor. Gracias y buenas noches. Bendiciones. Estamos ya con el estudio del libro de Santiago, y hoy trataremos el tema sabiduría para poner en práctica la palabra. Nuestro texto bíblico de estudio es Santiago 1, versos 19 al 27. ¿Cuál es el propósito de este tema? Bueno, poner en práctica los principios que nos ofrece Santiago, lo que nos va a dar como resultado la expresión
de una religión pura y verdadera delante de Dios. El estudio del texto bíblico, como creyentes, nosotros deseamos por una u otra razón poner en práctica la palabra de Dios, pero ustedes saben que no es fácil lograrlo. Sabemos los beneficios que hay de poner en práctica la palabra y que ésta nos trae, pues sabemos de su poder transformador, de su poder liberador, pero a pesar de saberlo, no nos resulta fácil ponerla en práctica. Y entonces acabamos olvidándola o dejándola de lado, pues nos parece que es imposible de llevarla a cabo. Ante esta disyuntiva de querer hacer pero no poder, entonces Santiago nos ofrece una serie de principios a manera de sabiduría divina para poner en práctica la palabra de Dios. Aquí la pregunta vital es la siguiente: ¿qué se requiere entonces para poner en práctica la palabra de Dios? Primero, estar siempre listo para escuchar la palabra. En Santiago capítulo 1, versos 19 al 20 nos dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Saber escuchar la palabra requiere que siempre estemos listos. Santiago lo señala cuando nos dice: tengan presente. Es decir, saber escuchar la palabra también requiere saber callar. Así no habrá ruido que nos impida entender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, requiere también no reaccionar cuando nos está señalando algo que no nos gusta. Esto, claro, sin duda alguna requiere dominio propio de nuestra parte, ya que por lo general siempre estamos listos para responder, para reaccionar, a veces incluso hasta nos enojamos con Dios. Pero la sabiduría divina nos regala aquí una clave para saber escuchar: ser rápidos y ser lentos. Si queremos estar capacitados para poner en práctica la palabra de Dios, debemos hacer esta doble y contradictoria acción que Santiago nos señala: ser rápidos, pero también ser lentos. Es decir, debemos actuar con rapidez en cuanto a estar siempre listos para escuchar la palabra, sea por la lectura personal de la Biblia, sea por un estudio bíblico como este o por alguna predicación. Pero por el otro lado, la lentitud de la que habla se refiere a tomarnos el tiempo necesario para hablarla muy despacio, habiendo considerado, habiendo evaluado, meditado, estudiado la palabra, habiéndola escuchado, pero al mismo tiempo para no convertirnos también en predicadores o en maestros antes de lo debido, antes de tiempo. En Santiago capítulo 3, verso 1 dice el texto: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces también debemos aplicar esa lentitud a nuestra manera de responder o de reaccionar a las indicaciones de la palabra y a las personas que nos rodean. En Santiago capítulo 3, verso 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pues si lo hacemos con enojo, nunca lograremos entonces la clase de vida que Dios quiere para nosotros. Nunca seremos transformados a la imagen de Cristo. La pregunta vital de hoy entonces: ¿qué se requiere para poner en práctica la palabra de Dios? ¿Qué se requiere? En segundo lugar, prepararse para recibir la palabra con humildad. Santiago capítulo 1, versos 21 y 22 nos declara: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago aquí nos enseña que para poner en práctica la palabra de Dios
antes tenemos que recibirla. ¿Y recibirla cómo? Con humildad. ¿Qué significa esto? Acogerla en el corazón, adoptarla como guía para nuestra vida, abrazarla con amor, entregarse a ella en obediencia y en sumisión. Pero antes nos señala Santiago, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Y es que para poder recibir con humildad la palabra, antes debemos quitar de nuestra vida todo lo malo, todo lo sucio, tanto lo externo que nos contamina como lo que hay en lo interno de nuestra mente y de nuestro corazón. La imagen que Santiago usa aquí es la de quitarnos como esas vestiduras sucias y contaminadas porque deseamos estar limpios. Entonces, cuando nos quitemos esas vestiduras contaminadas, estaremos listos para recibir con humildad la palabra y ser lavados por la propia palabra del Señor. Pensemos en todo lo que vemos, leemos, escuchamos o conversamos a diario y vamos a notar que en todo esto estamos expuestos a toda clase de inmundicia, a toda clase de maldad. Pues bien, es precisamente de todo esto de lo cual debemos despojarnos como si se tratase de ropa sucia, de ropa contaminada. Y también tiene que ver con aquellos pecados que afectan el oído espiritual de los creyentes, de tal forma que la palabra como semilla perfecta, como semilla poderosa, caiga en un corazón bien trabajado y entonces así poder comenzar a ver resultados en términos de cosecha y en términos de frutos. La pregunta entonces es, ¿qué se requiere para poner en práctica la palabra de Dios? En tercer lugar, no te contentes solo con escuchar la palabra. En Santiago 1, versos 22 y 24 nos declara, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Fíjense bien que ahora Santiago nos da otro consejo. No se trata solo de escuchar la palabra. Tiene que ponerla en práctica. Y es que con mucha frecuencia nosotros tenemos la tendencia a contentarnos y hasta nos conformamos con solo escucharla. Vamos a la iglesia, nos sentamos a escuchar con mucha atención la predicación del mensaje de la palabra y algunos hasta toman nota para que se grabe, toman alguna imagen, etcétera, etcétera. Pero llegamos hasta ahí y nos damos por satisfechos, pero no dimos ni siquiera un paso en el camino hacia la puesta en práctica. Y eso no está bien, no es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros somos llamados a ser hacedores de la palabra, indicando que todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra personalidad, deberían de caracterizarse por la obediencia a Dios. De lo contrario, nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. Esta palabra que habla Santiago de engañarse, se aplicaba en matemáticas, fíjense, para identificar todos los cálculos equivocados. O sea que los que profesamos ser cristianos y nos contentamos, por ejemplo, solo con oír la palabra, estamos haciendo cálculos muy malos en nuestra vida espiritual. Santiago aquí nos está graficando de manera brillante a qué se asemeja esto, que es escuchar la palabra pero no ponerla en práctica. Cuando lo compara con mirarse el rostro en un espejo y después de mirarse uno se va y se olvida enseguida de cómo uno se miraba en el espejo. ¿Qué se requiere para poner en práctica la palabra de Dios? En cuarto lugar, persevera en la palabra. En Santiago capítulo 1, verso 25 nos declara el texto, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella,
no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Aquí el apóstol Santiago nos está aconsejando a perseverar en la palabra, es decir, a ir una y otra vez a ella. Así no la vamos a olvidar y al tenerla presente la vamos a poner en práctica. La palabra clave en este consejo es perseverar, y eso tiene que ver con mantenernos constantes en conocer, en escuchar, en vivir la palabra de Dios. Y el mantenernos constantes en acercarnos a la palabra, eso hará que no la olvidemos. Algunas maneras prácticas de lograr este acercamiento pueden ser los siguientes: la lectura diaria de la Biblia. Ahora contamos con planes maravillosos. La meditación de ella con la ayuda de un libro devocional. El estudio bíblico en grupo, como lo estamos haciendo ahora mismo. Escuchar la predicación semanal, que las estamos transmitiendo todos los domingos. Escuchar o ver programas de estudio bíblico por la radio, por la televisión, etc. Pero también participar en conferencias, en seminarios de estudios de la Biblia. No quedarnos ahí conformes. Escuchar cantos con letras basadas en pasajes bíblicos. En fin, adorar al Señor con pasajes bíblicos. Vaya. Memorizar versículos bíblicos y cuántas cosas más que pudiéramos hacer. Pero lo más interesante es que Santiago concluye este versículo con una promesa del Señor. Y miren bien lo que dice: si ponen en práctica mi palabra, recibirán bendición. Esta promesa debiera ser para nosotros suficiente para animarnos a perseverar en la palabra, mirándonos en ella como si fuera un espejo, una y otra vez, cada día. Sobre esto es importante entender que en la palabra de Dios usted puede conocerse a sí mismo y ajustarse a sí mismo con la iluminación que el Espíritu Santo nos da, y aceptarnos a nosotros mismos, porque Dios nos ha aceptado, Dios nos ha perdonado. Entonces, si Dios me ha perdonado, yo me puedo perdonar a mí mismo. Y mientras más mire en el espejo de la palabra, más claramente voy a ver al Señor y lo que Él ha hecho por mí y lo que todavía falta por hacer. ¿Qué se requiere para poner en práctica la palabra de Dios? En quinto y último lugar, pon en práctica la palabra. Santiago 1, 26 y 27. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, ¿qué pasa? Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago aquí concluye este primer capítulo desafiándonos a poner en práctica la palabra de Dios, de manera que nosotros podamos evidenciar una religión pura y sin mancha. Pero ¿y por qué lo dice? Porque muchas veces nuestro acercamiento a la palabra se queda como en un mero conocimiento o en solo palabras. Entonces creemos que poner en práctica la palabra se trata únicamente de leer y de estudiar la Biblia, cantar cantos que hablen de Dios, hablar un lenguaje bíblico, o hacer oraciones por los alimentos a la hora de comer, si es que las hacemos. Pero esa no es la manera como Dios quiere que pongamos en práctica su palabra. Dios no quiere que tengamos una vida religiosa en la que nosotros enfatizamos expresiones externas que pueden al final solo ser puras formalidades, que llegan a ser más y más vacías a medida que hacemos y decimos las mismas cosas una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que Santiago nos desafía a practicar la religión pura, la religión verdadera a los ojos de Dios nuestro Padre. ¿En qué consiste esta religión pura y verdadera? Bueno, dice el mismo texto, en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo también te corrompa. Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que le pongamos piernas, que le pongamos brazos a nuestro cristianismo, que nos levantemos,
que vayamos a atender a los necesitados, pero que nos aseguremos de guardar nuestra vida de la corrupción que el mundo nos ofrece. De esto se trata la religión pura y verdadera, es decir, la vida cristiana que el Padre quiere que nosotros vivamos. Es pura y sin mancha porque se mide conforme al amor compasivo que vela, por las necesidades de los demás. En Juan 13:35 dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la aplicación personal de todo esto? Bueno, en base a esto yo decido, y tú debes decidir también, y nosotros en conjunto debemos decidir ser perseverantes en nuestros esfuerzos por acercarnos cada vez más a la palabra de Dios, entendiendo que esto significa varias cosas. Número 1, acercarme diariamente a la Biblia para leerla y para meditar en ella. 2, mantenerme constante en mi participación en mi grupo de estudio bíblico. 3, contar y compartir con los demás con compasión, con amor, las innumerables bendiciones que yo reciba de parte del Señor por perseverar en su palabra. 4, hay que ponerle piernas, hay que ponerle brazos a nuestra fe para poder compartir con quienes tienen necesidad, con la motivación pura de la compasión y el amor de Dios, a la vez que simultáneamente vivimos una vida íntegra ante Dios. También ayudamos a quienes nos necesitan, según Dios ponga en nuestro corazón, solamente por gratitud a Él, solamente por gracia, porque toda obra y toda buena acción que ahora hagamos no contribuye en nada a nuestra salvación. La salvación es un regalo absoluto y rotundo de Dios, la cual no podemos comprar con nada. No hay nada que valga, que tenga ese precio de la salvación. El único precio que la salvación tiene es el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el cual solo tuvimos que recibirlo por gracia, por fe. De ahí entonces que toda acción, que toda obra tendiente a practicar la verdadera religión que el apóstol Santiago nos indica, es haciendo esas buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya por gratitud, por compasión y por amor ayudamos a los demás que están en necesidad, mientras tanto que nos guardamos del mundo, que nos guardamos en integridad, porque de nada sirve andar haciendo aquí, andar haciendo allá, si no hay amor, dice la palabra de Dios. Es vacío, es hueco. Entonces tenemos que estar de una forma integral al servicio de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Quiero invitarte en este momento a escuchar un testimonio de fe que a continuación voy a presentarles. Y después de este testimonio vamos a tener un tiempo para orar delante de nuestro Dios. Doy gracias a Dios porque Él me apartó a muy temprana edad. Crecí en una bella familia de muy buen testimonio y muy apegada a la religión tradicional. De repente en mi aldea se escuchó por primera vez la palabra evangélicos a través de un programa radial llamado Hogares de la Biblia. Allí me aprendí el Salmo 115 y me di cuenta cuán sinceramente estaba yo equivocada. Luego nos venimos a estudiar a Santa Rosa y en ese momento estaban pasando una campaña con el hermano Juan Romero. Fui con mi hermana allí y fue cuando respondí al llamado de mi amado Jesús, cuando levanté mi mano en señal de rendir mi vida a Cristo. Fue la mejor decisión que he tomado de mi vida. Para ese entonces yo tenía 12 años de edad. Desde entonces no me he apartado en ningún momento de la congregación. Su gracia me ha sostenido hasta este momento. Puedo decir confiadamente el texto que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y por la gracia del Señor, por su gracia, ahora yo soy lo que soy
y puedo testificar a todos que yo y mi casa serviremos a Jehová hasta que Él venga. Bendiciones, amados. Gloria a Dios. Así que hoy tenemos la oportunidad de practicar la palabra, de ponerla en práctica, no ya dejando de ser oidores olvidadizos y dar ese siguiente paso de fe, que es ordenar nuestras vidas en base a su palabra. Así que, ¿qué te parece si oramos juntos en este momento? Ahí donde estás, inclina tu rostro y busquemos la presencia de nuestro Padre Celestial. Padre maravilloso, gracias por este tiempo en el que hemos recibido tu palabra en este estudio del libro del apóstol Santiago. Esta palabra nos está confrontando, es una palabra sólida, es una palabra auténtica que nos invita a ponerla en práctica, Señor, y es lo que queremos hacer, Padre. El momento y el contexto que vivimos se presta para varias cosas, Señor, y una cosa es volvernos apáticos, volvernos ausentes, no darle importancia a lo que tú dices, pero la otra forma de reaccionar ante la situación que vivimos, Señor, es de buscarte más, de profundizar nuestra relación contigo, principalmente, Señor, poniendo en práctica lo que tú nos vas enseñando. Yo creo, Señor, que esta segunda opción es la que queremos elegir junto con mis hermanos que están cada uno en sus casas. Señor, danos la sabiduría para poner en práctica tu palabra. Danos esa sabiduría necesaria, Señor, porque estamos carentes de ella. No podemos poner en práctica tu palabra en nuestras propias fuerzas. Necesitamos esa sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría que es pura, que es perfecta, esa sabiduría, Señor, que está carente de envidias, de celos, de iras, de contiendas, esa sabiduría que proviene de tu propio corazón. Señor, danos esa sabiduría, esa fuerza, esa gracia, esa valentía para levantarnos, para reponernos, para, Señor, dejar atrás aquellas cosas que han estado mal en nosotros, para despojarnos de esos trapos sucios, de esas ropas contaminadas y vestirnos con lo nuevo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Señor, haznos entender por el poder de tu Espíritu que esta es una hora crucial, que este es un tiempo vital de transformación, que este es un tiempo maravilloso, Señor, en el que podemos marcar la diferencia. Llévanos a un nuevo momento, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a vivir una vida en ti, una vida poderosa, una vida que se caracterice por tu presencia, una vida que se caracterice por la obediencia, por la humildad, por la lealtad, una vida que se caracterice por el amor, por la compasión, por extender nuestros brazos, nuestro caminar, ayudar a los demás, Señor, a identificarnos con los demás, a animarnos unos a otros en el poder de tu nombre, en el poder de tu fuerza, mientras me guardo de toda contaminación, mientras me despojo de todo lo malo, de todo lo vano, de todas esas cosas que he estado contemplando por largo tiempo. Es tiempo ya, Señor, de deshacerme, de despojarme de todo aquello que está viciado, que está contaminado, que en el fondo de nuestro corazón sabemos, Padre, que hay cosas que están mal. Señor, es hora de cambio. Señor, es hora de transformación. Señor, es hora de limpiarnos. Es hora de reconocer, Señor, que hemos estado actuando, pensando, diciendo y haciendo malas cosas. Es hora de volvernos a ti en humildad. Es hora, Señor, de pedir perdón por todo camino, por todo curso equivocado. Porque como bien lo dice tu palabra, hay camino que parece derecho, pero su final es camino de muerte, de confusión. Yo no quiero andar en caminos de confusión. Yo quiero enderezar mi vida. Yo quiero transitar en tu voluntad y en tu propósito. Yo sé que los que están orando conmigo quieren vivir una vida con propósito, ser una iglesia con propósito. Padre, así que mientras me santifico y tú me santificas más, Señor, también ayúdanos y ayúdame
para ser un objeto de bendición, para ser un instrumento de bendición para los demás, para ayudar a suplir las necesidades que los demás tienen. Quizás sean necesidades físicas, quizás sean necesidades de carácter emocional, quizás sean necesidades de carácter espiritual, sin importar cuál sea la necesidad. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, para hacer bendición para los demás. Amado Padre, ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos, Señor, para que esto que ahora estamos viviendo nos sirva como una plataforma de lanzamiento de cosas poderosas y gloriosas que tú harás por medio de nosotros. Estamos en tus manos, oh eterno Señor, Dios vivo y poderoso. Y yo sé, Señor, yo sé que tus propósitos están firmes y que por medio de nosotros tú harás cosas extraordinariamente maravillosas. Ayúdanos a transitar esta hora, Señor, con un corazón transformado, con un corazón renovado, con un corazón creativo, con una creatividad de Dios, con una creatividad sobrenatural, Señor, para ser y para hacer la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Padre, gracias, porque esa sabiduría está disponible para nosotros. Esa sabiduría para poner en práctica tu palabra. Bendito Dios, te doy gracias. Bendigo la vida de todos mis hermanos que están ahí. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor ponga en su corazón paz. Que el Señor guarde sus salidas y sus entradas. Que el Espíritu de Dios los cubra con su sombra. Que el manto del Señor esté sobre cada uno, para que cada uno, cada familia, seamos guardados para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Quiero también, ustedes saben que es parte de nuestra adoración a Dios. Quiero que en este momento también tengamos un momento de oración para honrar al Señor con nuestros bienes, para que le presentemos al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, si así es. Y entonces, en un acto de fe, vamos a presentarle al Señor nuestra honra. Recuerden, queridos hermanos, que honrar a Dios en estos términos implica también redención. Es venir a Dios no con las manos vacías, es ofrecerle a Dios algo. No para comprar a Dios, porque a Dios nadie lo puede comprar, no, para honrarlo. Por eso aquel texto bíblico dice que honremos al Señor. Así que este honrar a Dios en esta etapa en la que estamos viviendo es muy significativo, porque con esto demostramos quién es Dios para nosotros. Y cuando le ofrecemos a Él, estamos básicamente diciendo qué es lo que Dios es y qué es lo que Dios representa para nuestras vidas. Así que hagamos una oración breve y en un acto de fe dedicamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, si así fuera, al Señor en este momento. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias y venimos con honra, con gratitud, presentándote nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que aunque no estamos reunidos en un edificio como antes, ahora estamos en nuestras casas, pero no por eso dejamos de ser iglesia. La iglesia no es el edificio. Mi Señor, tú nos has enseñado eso. La iglesia somos nosotros. Y ahora la iglesia están reunidas en sus propias casas. Y ahora tu iglesia está vigente, está más viva que nunca, Señor, porque ahora tú nos has vuelto a la senda antigua, a la senda original. Ayúdanos pues, Señor, a traer honra a ti. Y esa honra es la que hemos determinado en nuestro corazón, presentándote nuestras ofrendas, presentándote nuestros diezmos en gratitud, como lo hizo la viuda pobre, como lo hizo la viuda de Sarepta allá, que le ofreció alimento al profeta. Así, Señor, con esa actitud de gratitud, con esa fe, Señor, te ponemos en el primer lugar, sin importar la situación en la que nos encontremos, sabiendo que
lo hacemos para ti, para honra y gloria de tu nombre, sabiendo que tú eres, Señor, el único que nos da provisión y que nos recompensa en todo y que suple todas nuestras necesidades en todo aquello que necesitamos. Gracias, Padre, en el nombre precioso, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, queridos hermanos. Les invito para que nos mantengamos firmes y constantes hasta que terminemos este estudio de Santiago. No sabemos qué es lo que está por venir. Lo que sí sabemos es que estamos en las manos de nuestro Señor y que estamos en las mejores manos. Así que los bendigo a cada uno de ustedes por nombre, cada familia. Les recuerdo ese pasaje maravilloso de la Biblia que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová mi Dios, me haces vivir confiado. El Señor es el que trae paz a nuestros corazones para que podamos tener un descanso reparador, para que podamos ir a nuestras camas no con preocupación, sino con paz y con confianza en nuestro Dios. Y mañana será un nuevo día, un nuevo despertar, y ahí vamos de la mano del Señor en la seguridad que Él está con nosotros. La paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.